En esta oportunidad, nuevamente, tenemos al profesor Charles Walker. El Consulado General del Perú en Paterson, en Nueva Jersey, en Pensilvania, tiene programado, como ya ha sido anunciado en una primera oportunidad, un ciclo de coloquios sobre el bicentenario de nuestra independencia. En la oportunidad pasada, que fue hacia el 4 de noviembre, por tener el aniversario de la gesta revolucionaria de Túpac Amaru, el doctor Charles Walker nos ilustró de los porqués, el devenir, etcétera, y las consecuencias de cómo este movimiento iniciado por Túpac Amaru de alguna manera sentaba las bases para una posterior independencia ocurrido bastantes años después. De todas maneras, el tiempo de la primera sesión fue insuficiente y el doctor Charles Walker, muy gentilmente, nos va a seguir ilustrando, contando un poco de lo que fue la segunda parte del movimiento revolucionario de Túpac Amaru. Con la muerte de Túpac Amaru no se acabó la historia revolucionaria en esa época, sino por el contrario, quizá se encendió un poco más la pradera y hubo nuevos hechos que a veces los historiadores, digamos, conocen, pero el público en general no ha llegado a interiorizar mucho. Y es parte de nuestra realidad histórica, es parte de nuestra historia nacional, de la historia de Perú, que años después se formaría. Doctor Walker, tiene usted la palabra. Muy bien, muchas gracias de nuevo por la invitación y muchas gracias al público, ¿no? Sí, es muy curioso porque nosotros creo que muchos peruanos saben bien de la fecha, 18 de mayo, por lo menos en 1781, la muerte, la famosa y cruel muerte de Túpac Amaru en Miquela Bastida. Los 4 caballos es un término que todos reconocen, pero lo interesante, y yo mismo no entendí bien esto al comenzar este nuevo libro, el reciente libro sobre Túpac Amaru, es que la rebelión continúa. En realidad es cuando se pone en peligro el control de los españoles. O sea, matan a Túpac Amaru, Miquela Bastidas, un hijo, uno de los hijos, y un grupo íntimo incluso, la curaca Tito Condemaita, y pensamos ya que terminó, pero en realidad continuó con un primo, Diego Cristóbal Túpac Amaru, un hijo, Mariano, y un pariente de Miquela Bastidas, continúan y van al sur, y en la fase más radical, más brutal, porque los españoles habían llegado de Lima con sus caballos bien armados y en realidad habían derrotado rápidamente a Túpac Amaru, con algo de suerte, pero con la táctica y sobre todo el armamento de los caballos. Pero se van al sur, la zona de La Raya, pasando Sicuani, acercándose al lago Titicaca, negocian, hacen alianza con los cataristas en lo que llega a ser Bolivia, en ese entonces Charcas, y ya controlan una gran parte del sur andino. Y es una lucha feroz de guerrilla, o sea, entran, atacan y se van, aprovechando de 4.000 metros y todo eso. Y esta segunda fase es en realidad cuando hay más muertos y se pone en peligro el control español de Perú. Y es una fase menos conocida, ciertamente. Bien, efectivamente, usted ha mencionado de esta fase, digamos, en que cobra nuevamente, ¿qué le puedo decir? El movimiento revolucionario nuevamente se reactiva y además se une, ¿no es verdad?, con los movimientos que aparecían también en el lado aymara de la audiencia de Charcas. Katari, Tupac Sí. Katari es un personaje de gran actividad también, si se quiere, reformista, quizá mucho más radical en su momento determinado Sí. Al inicio de del movimiento iniciado por Túpac Amaru. Exactamente. Así Sí. es. Y también, por cierto, las mujeres, usted narraba en su primera intervención que las mujeres tenían un papel primordial. Micaela Bastidas, Sí. que era la encargada de la logística, digamos, Sí. para las huestes de Túpac Amaru
en sus Ujú. intenciones revolucionarias, ¿no es verdad? Claro, sí, no, son varios puntos ahí importantes. Se vuelve, como usted dijo, más radical. O sea, hay una violencia completa. En la primera fase de Tupac Amaru había cierta neutralidad. O sea, entraba Tupac Amaru y perdonaba a los mestizos. O sea, ustedes los mayores no tenían que ver. En una lucha de sus tropas contra los realistas. En la segunda fase ya no hay esto. Ya, por ejemplo, me sorprendió, me costó entender. ¿Dónde están los presos? Atacan un pueblo y no hay presos, es que matan a todos, ambos lados. Los realistas, digamos, los españoles llegan a un pueblo que creen que es rebelde, que es hablante, y matan a todos, una gran parte. A veces perdonan los mayores o las mujeres mayores, no a unos jóvenes, pero igual los rebeldes capturan un pueblo que creen que es muy mestizo y ya no hay presos, matan a todos. Que hay un nivel de brutalidad asqueroso, o sea, espantoso, que llega a pensar, porque se habla mucho de 100.000 muertos, que es una cifra gigantesca para un virreinato de 2 millones y pico, ¿no? Eh, y las mujeres sí, comienzan a pelear. O sea, en la época de Tupac Amaru, las mujeres tenían un papel, que en la Bastilla es fundamental, y en la lucha las mujeres están de apoyo, pero ya son luchas donde las mujeres están en plena batalla, están luchando como los hombres en esta segunda fase, en alianza con los cataristas, efectivamente. Así es. Doctor, entiendo que usted tiene a portas una nueva publicación de Sí, algún personaje que está relacionado íntimamente con toda esta, digamos, familia de Tupac Amaru, pero quizá nos quiera adelantar sí, algo de esto. sí, me quedé con es el Juan Bautista, que es el medio hermano de Tupac Amaru, Juan Bautista Tupac Amaru, que no tiene un papel muy importante en la rebelión, pero llega a ser, tiene una vida increíble que yo cuento a través de un cómic, que es una historia gráfica, porque me pareció tan visual. O sea, resumo su vida. Él cae preso en la época de su hermano, lo sueltan y cae de nuevo en esta segunda fase. Ya no perdonan a nadie, reconocen que no tuvo un papel mayor, pero en 83, cuando termina 1783, termina esta segunda fase, mandan a toda la familia de Tupac Amaru que no habían matado, los mandan a Lima, incluso gente que no tiene nada que ver. Van a uno después de la marcha de la muerte, van encadenados de Cusco a Lima. Ya sé, ustedes se imaginan lo que han hecho ese bus, lo que es, ¿no? Las alturas de Ayacucho y Castor Virena. Lleguen a Callao, está en Real Felipe casi un año. Yo visité su celda que me dio claustrofobia unos minutos y de ahí lo mandan a él. Muere su madre en camino, lo mandan a Juan Bautista y su esposa, Susana Aguirre y otros a España, un viaje atroz. Estaban atados, muere su esposa en pleno viaje, sufrían de desnutrición, etcétera. Bueno, es toda una historia. Llegan a Cádiz, son dos barcos, hay un barco que es un naufragio, ¿no? El del barco con Bautista y sufren, pero es otra historia. Y finalmente, después de unos años en Cádiz, lo mandan a Ceuta, que es la parte del norte de África, frente a Gibraltar, que es todavía, hasta hoy día, parte de España, territorio español. Y está preso ahí por más de 30 años. Wow. Yo visité ahí para conocer el archivo y caminar. Felizmente no estuvo en una celda, lo dejaban circular con una pequeña pensión, pero no pudo salir de esta pequeña península. Estuvo desde 87 hasta 1820. Su vida cambia mucho cuando llega a conocer un héroe del levantamiento de Huánuco de 1812, un padre, un sacerdote, Durán Martel. Llegan a ser íntimos amigos, comparten casa y Durán Martel ayuda a Juan Bautista a conseguir la libertad en 1820, cuando España ya es España liberal. Y bueno, después de mucha mala suerte, ya un señor mayor, 77 años más o menos, 70 y algo, toman su barco a Buenos Aires, los reciben como héroes, porque en Argentina votó un boom inca. Belgrano había querido imponer un rey inca, había mucho interés en Tupac Amaru como el pasado reciente, y escribe sus memorias, 40 años de cautiverio, y bueno, Juan Bautista muere ahí en Buenos Aires, nunca vuelve al Perú. Escribe una carta que a cualquiera saca lágrimas a Bolívar pidiendo volver a su patria, pero por el tiempo
muere en 1822, así, 1827. Así que la historia era con estas ciudades como Cusco, Lima, Cádiz, Ceuta, Buenos Aires, merecía una historia gráfica que salió en inglés hace un mes y pico y saldrá en castellano el año que viene, con suerte con COVID. Así que es una historia increíble y muchos creen que era falso. O sea, lo acusaban de haber inventado la historia que no existía. Por tan extraordinaria su historia, muchos en el siglo XIX dudaban, pero estoy totalmente seguro, tengo muy buena documentación que existió y tengo información sobre toda la fase de su vida. Bien, entonces, indudablemente hay corrientes de opinión, mi querido profesor, en que afirman que la gesta de Tupac Amaru no tuvo nada que ver realmente con la independencia lograda por los criollos, pero yo creo que sí. De alguna manera, por todo lo que usted nos cuenta, por todo lo que usted ha narrado tan claramente, sí podemos ver algunos, digamos, vínculos, ¿no es verdad?, de esa lucha, por decirlo, endógena, propia de nuestra comunidad india de la época, y que esto de alguna manera sí llega a calar, digamos, en las otras clases, que, digamos, los criollos y los mestizos, que de alguna manera están más cercanas al poder Sí. y que comienzan a reformular, digamos, ya ideas de separación plena de España. Indudablemente, hacia 1814, 1815, tenemos movimientos claros de carácter revolucionario, independentista. Ahí están los hermanos Pumacahua, indudablemente, que también forma parte de esta crónica independentista, por decirlo así. ¿Qué nos puede decir con respecto al tema? Sí, no, es muy importante y es complejo porque Tupac Amaru tampoco es un mero comienzo de una línea directa a San Martín de Bolívar, ¿no? Tenía otra visión, tal vez más radical, más indígena, más quechua, pero yo totalmente de acuerdo con lo que usted resumió muy bien. O sea, es el comienzo de un camino con muchas vueltas. Hay que recordar que Tupac Amaru era anterior de la Revolución Francesa, de la haitiana, no tenía una visión muy clara de Estados Unidos que estaba recién surgiendo, no era un modelo muy claro para él. Así que es el comienzo. Asusta a muchos criollos. Hay sectores en Lima que más bien se asustan con Tupac Amaru. Y algo que nos llama la atención a muchos, y verdad que queremos explorar más, y estoy hablando en plural porque hay colegas que están en lo mismo, ¿por qué no tuvo más presencia como símbolo durante la independencia? En Cusco, incluso, Pumacao, Angulo, 1814, que era extenso, Titicaca, o sea, hasta Ayacucho, ¿por qué no tuvo un papel más preponderante? Es algo que no entendemos bien. La segunda fase o la última fase con San Martín, Bolívar, la fase que conocemos bien, que bueno, estamos celebrando, conmemorando ahora el año que viene, no aparece Tupac Amaru como símbolo, pero sin duda, y eso es lo más importante, rompió el control español, puso en duda su control, planteó alternativas y es el comienzo de una larga gesta, ¿no? Así que sí, totalmente de acuerdo que para pensar en la independencia hay que pensar en él. Sí, no, indudablemente. Bueno, usted sabe bien que comparto los créditos de esta organización, de estos coloquios con mi colega Diego Argulú, quien también tiene algunas preguntas. Muy bien. Profesor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenos días Sí. ahí en Los Ángeles. Profesor, justo lo que estaban hablando hace un momento, he leído en su libro que, no sé si por testigos o por textos dictados, firmados por Tupac Amaru, incluso incorpora en su mensaje el término peruano, pues, ¿no? Y hace Sí, la distinción sí, entre las autoridades realistas y los españoles que ejercen sí, poder en el Perú y sí. los peruanos, a quienes, Ujú. digamos, se les considera como parte del movimiento y él busca efectivamente integrarlos en la sociedad que aspira a construir. Entonces, si de alguna manera se busca una vinculación
del movimiento de Túpac Amaru como un movimiento preindependentista, creo que vale la pena rescatar el manejo de vocabulario, ¿no?, dirigido hacia la construcción de una identidad nacional. Sí, 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 no, es muy interesante eso, porque él usa peruano a veces como sinónimo de indígena. Es curioso, o sea, una visión muy abierta. Y Tupac Amaru, sin lugar a dudas, busca una alianza multiétnica, multilingüe. O sea, para él, lo que él considera su gente es indígena, mestizos, criollos y buenos españoles, ¿no? Y volvemos a la segunda fase donde comenzamos. En la segunda fase, y usan mucho los rebeldes el término pucacunca, que es quechua para cuello rojo, los que se van al campo como yo y se queman la cabeza rápido, esto eran malos. O sea, Tupac Amaru, para él, sus amigos, tenían muchos amigos españoles, ellos podrían formar parte de Nuevo Perú, lo que él pretendía hacer. En la segunda fase ya no, son todos los españoles malos. Y son definiciones que siguen, o sea, luchas sobre la definición de qué cosa es un peruano que siguen hasta el siglo XXI, creo, Claro. ¿no? También me llamó la atención el papel de la iglesia en el movimiento, ¿no? Él es un católico ferviente, Sí, asiste a misa, busca siempre tener un cura al lado, sí, ¿no?, sí. un cura consigo, pero es la iglesia quien le asesta pues un golpe bastante, le hace bastante daño, ¿no es cierto?, Sí, cuando desde sí, Cusco el obispo lo excomulga, sí, sí. porque él se ve obligado a hacer una campaña informativa explicando que él, por ser indígena, no puede ser excomulgado, no entra a la figura, y claro, lo acusan de haber quemado la iglesia de Sangarará, por ejemplo, Sí, ¿no? sí, Y utilizan sí. eso como, como excusa, efectivamente, Exactamente, sí. para la excomunión, y luego para acusarlo de que no tiene, pues, el apoyo ni de la iglesia, Ujú. ni de las autoridades políticas, porque él también, al comienzo del movimiento, él dice que está actuando por instrucción del rey de España, El ¿no? rey, Le ha sí, encargado deshacerse de todas las sí. autoridades que no estaban obrando bien Ujú. en el virreinato. Sí. No, es bien importante eso. Me acuerdo de una lección del gran profesor peruano Franklin Peace, un profesor de historia, que era mi profesor hace mucho tiempo en la Católica y murió hace ya 20 años. Y me acuerdo de una clase suya, nos decía que era un grupo, creo, para extranjeros. Ustedes siempre hablan de la iglesia. La iglesia católica siempre es plural. Y hasta hoy día hay sectores progresistas, conservadores y eso. Y algo parecido pasaba, ¿no? Había Tupac Amaru y Miquel eran muy católicos, tenían su cura, su sacerdote al lado y respetaban, pero esa división de la iglesia, para mí, yo creo que fue totalmente, muy, muy importante, en dividir, presentarlos a los rebeldes como herejes, dividirlo de la iglesia. Yo en el libro pongo la carta donde Tupac Amaru reacciona a eso. Es tan fuerte como cuando le cuentan que ha muerto un pariente o han perdido una batalla, porque él no concibe no estar en la Iglesia Católica. Es bien complicado y con ironías, porque el que lo hace, el arequipeño Moscoso Peralta, termina en un juicio en Madrid por supuestamente haber sido muy moderado y hasta apoyado la rebelión. O sea, hay ironías en la vida, pero la Iglesia Católica merece siempre una nueva visión, una mirada, sí. Sí, me causó también asombro leer los fragmentos de cartas que usted rescata en el libro, las cartas que las autoridades le decomisan, le encuentran a los Sí, curas sí, que de alguna sí, manera habían apoyado el levantamiento. Y claro, ellos sí, decían, no, lo hice porque temía por mi vida, porque temía las claro, consecuencias, ¿no? Hay una carta, sí, por ejemplo, donde le piden azúcar a Micaela Bastidas, ¿no? exactamente, sí, sí, Pero las cartas, pues, si bien es cierto, tienen algunos términos bastante enmarcados y formales, también sí, hay cierto servilismo por parte de estos curas de pequeñas localidades sí, hacia las cabezas del movimiento, pues, ¿no? sí, sí. Y no, y este obispo Boscoso Peralta, que repito, es un personaje único, él los obliga a quedarse en estos pueblos en Sí, la sí, zona roja. O sea, así están es. asustados y Moscoso Peralta de manera brillante dice, no, ellos no van a quemar ninguna iglesia, no van a matar
a un sacerdote, que en la segunda fase sí, por ejemplo, no mencioné, comienzan a quemar iglesias, comienzan a atacar a sacerdotes, pero estaban tan asustados, pero en esta zona de Tupamarista, Sicuani, Tinta, los pueblos de Tupac Amaru, de Pomacanchi, en realidad el sur de Cusco hasta La Raya, era como, se quedó como bastión de los españoles, la iglesia, Claro, y tenían funcionó pues muy bien. enemigo detrás del frente, ¿no? Que hacía Exactamente, la quinta campaña columna. permanente Sí, contra Tupac Amaru. exactamente, sí, sí. Es un poco especulativo, mi querido doctor, pero me voy a atrever a preguntarle, ¿usted cree que haya alguna, qué le puedo decir, alguna secuela en las lecturas que habría hecho Túpac Amaru sobre las narraciones de Garcilaso de la Vega sobre lo que era el Perú, y esto de alguna manera, ese recuerdo, ese retomar ese Sí, pasado, sí, habría, digamos, influenciado en su imaginario revolucionario, en sí. su... Sí, sabemos que era un gran lector y que Garcilaso de la Vega, el Comentario Real, era su libro favorito. A uno decía que era de cabecera. Y yo creo que lo que vemos ahí es una visión muy romántica, tal vez idealizada, de los incas, pero se entendía. O sea, lo que Alberto Flores Galindo ha llamado la utopía andina en su gran libro Buscando un Inca. Es decir, ¿por qué siempre la gente mira al pasado? Porque en un momento de un indígena tenía que ir a trabajar en Potosí con la mitad, pagaba un impuesto especial, no tenía derechos, o sea, ver al pasado, todo estaba mejor, se entendía, y sin duda. Y era un gran lector, y en sus cartas hay referencias. Faltaría trabajar un poco más esto, pero sin lugar a duda, no creo que es especular. Creo que sí tiene un impacto en su pensamiento y su forma de ver. O Y sea, me acuerdo que Jorge Flores Ochoa, el gran cusqueño que murió hace poco, hace un par de meses, y él y John Rowe decía que este libro de Garcilaso, Comentarios Reales, circulaba mucho en Cusco. Creo que ambos habían estudiado cuántos ejemplares había, en qué iglesia estaba, y que se lea mucho, mucho en Cusco. Bien, sí, no, indudablemente. Sí, yo también me parece que teniendo Túpac Amaru linaje noble, linaje inca, por un lado, y con lo que usted nos cuenta de que en algún momento eh, hubo la idea de que en el Perú podría haber el Perú libre, digamos, podría tener Sí, a un inca sí, como gobernante hacia allá, ujú, pero y esto ya sí, cercano a 1821, son ideas que sí, surgen en esa época, indudablemente me explica el por qué digamos, esa lectura de Garcilaso de la Vega, del Comentarios Reales, pudo haber contribuido, digamos, a un ujú, anhelo de sí, Tupac Amaru y de las sí, corrientes, digamos, de la época, ¿no? sí, Indudablemente. Sí, bueno, es muy grato escuchar todo sí, esto, querido doctor. No sé si tú tienes algo más que comentar. tal vez volviendo al tema de la segunda fase ujú, de la rebelión, ¿no? Mm, Como es menos conocido sí, esta segunda fase, conocer, saber quiénes eran las figuras de la misma, ¿no? Y es cierto, fue efectivamente una etapa más sangrienta, ¿no? Una lucha sin cuartel, ¿no? ujú, Sin toma de prisioneros y que se desarrolló un poco más hacia el sur de la zona original sí, del movimiento. ujú. ¿Podría profundizar un poco más sobre esta etapa de la rebelión? Sí, sí, es una batalla a todo dar. O sea, los españoles, los realistas, y yo lamento no haber podido estudiar más a ello porque no tenemos nombre, pero yo me imagino los soldados, muchos eran lo que llamaban en ese entonces la plebe de Lima, pobres, muchos mulatos, a unos, mucho afroperuano, digamos, a unos levados de un bar, o sea, salen de un bar y lo llevan a caminar a Cusco, derrotar a Tupac Amaru, de seguir peleando. Y en esta fase, por ejemplo, ya no tenían zapatos. Uno se conoce, si alguna vez ha tomado el tren de Cusco a Puno, el frío que hace ahí, Cusco es tropical comparado con La Raya, ¿no? Y ambos lados sufren mucho. Diego, y hay que recordar, los rebeldes son muy jóvenes.
Diego Cristóbal tiene, si me acuerdo bien, 25 años, los otros dos tienen 18 y están con mucho temor de, o sea, el Diego Cristóbal dice, una escopeta a cualquier momento me mata, ¿no? Tiene mucho miedo, porque al final termina cuando todo parece que están a punto de ganar. Los españoles ya están en comunicación de tal vez ceder o hacer algo. Están divididos los españoles entre los duros y los moderados. Y los moderados proponen un cese de fuego y negociar. Y los rebeldes aceptan, que es como ir ganando 3-0 un partido de fútbol en el minuto 82 y ya empate quedamos. Pero hay que recordar, eran muy jóvenes, tenían mucho miedo e incluso tenían miedo por el futuro y una hambruna, porque 2 años sin cosecha, ya no quedaban animales, porque ambos lados, que comían? Cualquier ganado que encontraban, cualquier animal. Y Diego Cristóbal, que me parece una visión fascinante, dice, acá no vamos a morir de hambre todos, aunque ganando en 2 años, y acepten este cese de fuego. Así que hay mucho que hacer con esta. Espero que, por ejemplo, algunos alumnos en Cusco hagan la tesis. Hay cosas que me hubiera gustado. Los vínculos con Arequipa, no he trabajado mucho. Y bueno, con los cataristas. Así que hay mucho que hacer todavía. Hay que seguir investigando, escribiendo. Doctor Walker, usted es una persona muy querida, muy conocida en el Perú. Conocemos de sus permanencias en el Perú, de sus cátedras, que son muy apreciadas, inclusive en el Cusco, en la universidad, y en la Universidad Católica, me parece, en Lima también. Indudablemente queda muchísimo material para investigar. Y yo sé que usted está en esa línea. Usted es un especialista en la historia del Perú, en asuntos sociales del Perú, y no me cabe la menor duda de que usted seguirá publicando cosas que a todos los peruanos nos va a enorgullecer y que va a contribuir un poco a conocer estas páginas de historia que no hemos llegado a conocer en su momento. Usted va a esclarecer algunas, digamos, algunos conceptos que de verdad a veces es difícil tenerlos a la mano y conocerlos a tiempo. Nuevamente, estoy sumamente agradecido por esta participación en este programa de coloquios. Yo mencionaba de que ya a usted se le conoce en el Perú, pero permítame decir para la audiencia que el doctor Charles Walker es profesor principal del Departamento de Historia y director del Hemispheric Institute of the Americas en la Universidad de California, la UC Davis, en donde tiene a su cargo la Cátedra de Derechos Humanos Internacionales de la Fundación MacArthur. Para aquellos interesados en la temática de Tupac Amaru, el doctor ha publicado su libro en idioma inglés y en castellano, La rebelión de Tupac Amaru, y ahora nos está anunciando de que tiene toda una historia trágica y romántica, también si se quiere, sobre uno de los familiares de Tupac Amaru, ¿no? Y bueno, el doctor Walker conoce ampliamente los inicios de esta gesta revolucionaria había en el Perú, iniciada hace 240 años, un 4 de noviembre, por Tupac Amaru, y por tanto su participación en estos coloquios que organiza el Consulado de Perú en Paterson, le está sumamente agradecido. Estamos en deuda con usted, profesor. Háganos saber de sus publicaciones. Si tiene algún otro tema que usted estaría interesado en apoyarnos y en difundir, pues este programa de coloquios está abierto para usted, indudablemente. Perfecto, más bien muchas gracias a usted por la oportunidad y por el trabajo con los peruanos de New Jersey y más allá. Siempre digo que es un gusto, en parte porque los peruanos, las peruanas interesan mucho la historia. O sea, hay la típica conversación, Cusco, en Lima, donde sea, es que yo no sé mucho, pero me intriga tal cosa. Y la gente, hay mucho interés. Y nosotros, el gremio de historiadores, tenemos que aproximarnos más y escribir libros que se dejan leer, que no solo para especialistas. Y bueno, agradezco mucho esa oportunidad de dialogar y conversar. Y bueno, espero que sigamos. Muchas gracias, doctor. Gracias.
Hasta Muy luego. bien, a ustedes. Gracias, Hasta igual. luego.